El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Estas lecturas de hoy tienen un cierto peligro, por decirlo así, y es hacer de ellas una cierta lectura moralista. El moralismo es el peligro que siempre tenemos como cristianos y consiste en considerar que la fe se reduce a una serie de prácticas, a un cumplir cosas. Y es que en esta primera lectura del libro del Deuteronomio hemos escuchado este mandamiento principal que de alguna manera resume los 10 preceptos que Dios dejó a Moisés. Y el Señor le dice: este mandamiento está muy cerca de ti, cúmplelo, ¿no? Cúmplelo. La fe es cumplir, en eso consiste un cierto moralismo. También dice aquí al final Jesús a este hombre que le interpela: anda, haz tú lo mismo, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, pues el Señor está hablando de que hay gente que está sufriendo y hay que ir a portarse bien, hay que darle limosna al que pide en el semáforo, ser buenos, tenemos que ser buena gente. Y esto digo que es un peligro, porque esta palabra tiene un fondo mucho más profundo que conviene escrutar. Y es que quizás la luz de estas 2 lecturas o de la palabra de este domingo se contiene principalmente en la segunda lectura que hemos escuchado de Pablo a los colosenses. Es un himno a Cristo. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible. Cristo fue aquel por quien el Padre quiso reconciliar todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Es decir, es un mensaje que nos anuncia que Dios ha querido reconciliarse con nosotros siendo nosotros pecadores. Y eso es lo fundamental. Que la fe no es entonces simplemente hacer cosas buenas, sino que la fe es un encuentro con el Padre a través de Cristo, siendo nosotros pecadores. Y esto está presente también en este Evangelio. Esta parábola muy conocida, llamada del buen samaritano, se aplica a nosotros. Los padres de la Iglesia, particularmente San Agustín, la lee de un modo particular. Este hombre que baja de Jerusalén a Jericó, este hombre eres tú y soy yo.
es la naturaleza humana que cae en manos de los bandidos, es decir, que cae en manos del demonio, que lo muele a palos, que lo destruye, que lo deja herido. Y eso somos nosotros, unas personas heridas. El herido no está muerto, pero no está en la plenitud de sus facultades. El herido tiene siempre una realidad que lo limita. Y en esto es importante que nos identifiquemos. Todos los días sufrimos esto. No somos lo que quisiéramos ser, lo que debiéramos ser. No podemos amar al otro, no lo podemos perdonar. Yo por lo menos me percibo así, yo no puedo perdonar. Y es importante esto, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Que te puedas ver en este hombre, que estamos esclavos de los afectos, de que me quieran, de que me den una palmadita en la espalda y me digan que valgo la pena. O podemos ser esclavos del dinero, de la sexualidad, de las drogas, del alcohol, de lo que sea. Estamos heridos. Y eso es fundamental porque solo el que está herido puede experimentar la sanación. Es decir, no somos una asamblea de personas, todas muy en su sitio, que vienen a escuchar una especie de exhortación para ser aún mejores. No, somos una asamblea de heridos. El Papa Francisco lo dice claramente, la Iglesia es un hospital de campaña. Está como en guerra, este mundo está en guerra, hay un combate y nosotros somos esos heridos. No somos los voluntarios que venimos a darles medicinas a los otros heridos, somos nosotros. Lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerte. Y entonces dice que pasa este sacerdote y este levita, que pasan de largo. Esto es muy importante porque esto hace referencia a la antigua ley, como lo decía Pablo. Ni la ley no te salva, la ley solo te denuncia que eres un pecador. Conocer los mandamientos no nos ayuda a cumplirlos, solo nos ayuda a saber que los hemos transgredido, porque el conocimiento de la ley en sí mismo no contiene una gracia, una potencia del Espíritu para poder amar al otro, al enemigo. Y por eso es tan importante este samaritano. Este samaritano es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo se sitúa en la persona de un samaritano? Porque el samaritano justamente es un enemigo. Por razones históricas que no voy a entrar a detallar, los judíos y los samaritanos no se entendían. De modo que era absolutamente extraño que un samaritano socorriese a un hebreo. Y ese es Cristo. Nosotros hemos sido enemigos de Cristo y Cristo no nos ha rechazado, no nos ha despreciado. ¿Y qué hace este hombre? Dice, llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Este es el Señor, que con su palabra y que con sus sacramentos nos venda las heridas. A eso hemos venido hoy aquí a esta misa, a que Cristo nos vende las heridas. Yo no sé cómo vienes, puedes venir con una tristeza, con una desesperanza, con algo que llevas en tu corazón y que tampoco se lo dices a nadie, con esta continua certeza de que no puedo ser mejor. Pues hoy el Señor te anuncia esta misericordia, me la anuncia a mí. El vino y el aceite hacen referencia a los sacramentos. El vino es este vino, el vino de la Eucaristía. Cuando tú recibes a Cristo, cuando te confiesas, cuando tú y yo experimentamos esto, es Cristo que viene a curar nuestras heridas. Y la posada es la Iglesia. La posada donde el samaritano lleva a este hombre a que sea curado, a que sea asistido, tratado, es la Iglesia. Esta es la maravilla de la Iglesia, dice San Agustín. Lo montó en su propia cabalgadura. Esta es la maravilla del Señor que nos ama y que sin merecerlo se vuelca a nosotros. No es indiferente a nuestro sufrimiento. Hay un posadero en esta hospedería.
Este posadero, dicen los padres de la Iglesia, es Pedro, es el príncipe de los apóstoles, el que guía a la Iglesia, el que se ocupa de apacentar a los fieles a través de la doctrina, a través de la enseñanza. Esta es una lectura que entonces nos hace ver que solamente cuando podemos experimentar un amor gratuito, entonces podemos amar al otro. Pero entonces es algo que no es un cumplimiento que depende de nuestras fuerzas, sino es una experiencia que parte de haber recibido algo que se nos da gratis. Ese vete y haz tú lo mismo, entonces, no es una especie de esfuerzo humano, que vamos a ver cómo nos las arreglamos, una iniciativa altruista. Es dar gratis lo que se ha recibido gratis. Yo los invito a que vivamos muy bien esta Eucaristía. Esto se cumple hoy. El Señor te ha traído a esta posada, te ha traído a esta Eucaristía y te dice que te ama, que no te preocupes, que estas heridas tienen una esperanza, tienen una curación, que podemos amar, que podemos ser felices. Pidámosle al Señor y a la Virgen que hoy nos ayude a entrar en este misterio de la Iglesia, de la liturgia, y a experimentar la presencia de este samaritano que es Jesucristo, que es el Señor en esta tarde. Así sea.